una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual entre el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Otra de las cosas que tenemos que aprender es que el sistema del mundo, el sistema de este siglo está contra Dios y sus mandamientos. Y vamos a la palabra Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice así la palabra, dice: no te conformes a este mundo, a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la voluntad, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Dice la palabra: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Diga conmigo: Señor, tengo que renovar mi entendimiento. Colóquese la mano en la cabeza, diga: Señor, tengo que renovar mi entendimiento. Eso es poderoso, eso es precioso. Bien, mis amados, entonces les estaba diciendo que hay una guerra espiritual que está tomando lugar ahora mismo en la tierra. Yo no sé si recuerdan el momento de las negociaciones de la paz en nuestra nación. Y una de las cosas era que no se quería reconocer el gobierno que había una guerra, porque la guerra tiene sus reglas. Y entonces, si el gobierno reconocía que había una regla, tenía que empezar a dar una cantidad de cosas y prebendas a la subversión. Pero, mis amados, de la misma manera nos pasa a nosotros como cristianos. Algunos no creen que estamos en una guerra. Algunos no creen que hay una guerra espiritual en los aires. Por eso, mis amados, ahora mismo se está dando una guerra en la tierra y ambas partes desean. ¿Sabe qué ambas partes desean? Tu alma y mi alma. Nosotros somos los trofeos. Por nosotros es que hay esta confrontación entre estos dos reinos. ¿Cuál? El reino de Dios contra el imperio de las tinieblas. Esto se debe a ¿qué? ¿Por qué hay esa guerra? ¿Por qué se está intensificando la guerra? ¿Por qué? Porque la segunda venida de Jesucristo está cerca. Jesucristo está a las puertas. Ya la gran mayoría de las señales que Jesús dijo se están y se han cumplido. Por eso, mis amados, tenemos que estar conscientes entre la lucha entre el espíritu de esta era y el espíritu de Dios. En este verso que leíamos hay dos palabras claves. Dice: no os conforméis, no se conforme. Diga conmigo: no me debo conformar. ¿A qué no me debo conformar? Dice, ¿qué es conformarse? Significa estar de acuerdo con algo o con alguien. Es dar forma a algo o configurarlo. Mis amados, en otras palabras, antes de ser convertidos nos habían dado una forma diferente. Antes de conocer a Dios, nosotros teníamos una manera de pensar, de ver las cosas, ¿cierto? Pero ahora en Cristo somos nueva criatura y tenemos la mente de Dios. Pero hay otra palabra clave en este versículo que leímos, es la palabra mundo. Mis amados, esta palabra viene del griego y también significa era, también significa siglo o corriente de este mundo. Mis amados, el espíritu de esta era está relacionado con el sistema del mundo. Este sistema está en contra de Dios y sus leyes. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Quiere decir que el sistema del mundo, mis amados, en el sistema del mundo Dios no es conocido. En el sistema del mundo Dios no es aceptado. En el sistema del mundo Dios no es incluido, sino lo contrario, rechazado. ¿O no han visto que ahora les prohibieron a los profesores en los colegios hablar de Dios? No pueden decir, porque el sistema de este mundo no quiere saber de Dios, rechaza a Dios, rechaza sus mandamientos y rechaza la palabra de Dios. Por eso, mis amados, debemos entender esto, que el sistema del mundo está en contra de Dios y sus leyes.
Por eso, antes de aceptar nosotros a Jesucristo, todos pertenecíamos a este sistema. Mis amados, pero ¿por qué el sistema del mundo está contra Dios? Mira lo que dice Primera de Juan 5:9. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿En qué está el mundo entero? ¿Cómo está? Dice la palabra: bajo el maligno. Como dice la escritura, el mundo entero está bajo la influencia de Satanás, del diablo. Mis amados, por lo tanto, cada vez que nos ponemos de acuerdo con el sistema del mundo, nos estamos poniendo de acuerdo con el anticristo. Cada vez que tú te alineas con el pensamiento del mundo, te estás alineando con el pensamiento del anticristo. Ahora los jueces dieron un veredicto, ¿cierto? Las mujeres pueden cometer asesinato en su vientre a cualquier edad. Pero esa corriente defiende los toros que matan en las plazas de toros. Es decir, es más importante un toro, una bestia, que un niño. ¿Ve? Y entonces, a veces nosotros nos dejamos influenciar con estos pensamientos, con estas ideas. Por lo tanto, cada vez que nos ponemos de acuerdo con el sistema del mundo, recuerda, te estás poniendo de acuerdo contra el anticristo. Anticristo significa en contra de Cristo o en sustitución de Cristo. Y el anticristo opera en las iglesias, en las familias, en los cristianos, trayendo relevos y sustituciones. Una de las cosas que hace Satanás es falsificar lo bueno. Aparentemente es bueno, parece bueno a primera vista. Por eso, mis amados, Satanás en este tiempo, en los hijos de Dios, trae entretenimiento en lugar de poder. Entonces, si la gente, los cristianos están entretenidos, están contentos, pero no hay poder, no hay milagros, no hay señales, no hay testimonio, no pasa nada. Pero sí hay un grupo de gente contenta, feliz. Y detrás de eso está el anticristo. Mis amados, el anticristo trae carisma en lugar de unción. Entonces los líderes son personas con carisma. Es decir, son muy agraciados, con don de gentes, pero no tienen poder, no funcionan en lo milagroso, no funcionan en la unción de Dios. Y así la gente es engañada. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace el Dios de este siglo? Ciega. Las personas no pueden ver, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso, mis amados, ¿por qué nosotros no coincidimos con el sistema del mundo? ¿Por qué la iglesia triunfante de Cristo no coincide con el sistema del mundo? No coincidimos con sus planes, ¿cierto? No coincidimos con sus opiniones. No coincidimos con sus valores, con sus normas, con sus formas de pensar. No coincidimos con sus fiestas. No coincidimos en sus prioridades. En fin, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no coincidimos en cualquier cosa que anteponga o sustituya a Dios y a sus leyes. Mis amados, cuando nosotros nos convertimos a Dios, Él saca todo lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, porque Dios no acepta competencias en nuestro corazón. Él quiere, debe y tiene que ser el primero en tu vida. Por eso cuando una persona empieza a conocer a Dios, Dios empieza a sacar sustitutos que ocupaban el primer lugar en el corazón de las personas. Mis amados, algo más, la gente en el mundo acostumbra a maldecir, pero nosotros los cristianos no lo hacemos. La gente del mundo acostumbra a oír música
para el alma, a oír música del mundo. Pero nosotros los cristianos, esa música es tóxica. Esa música apaga el Espíritu Santo. En algunos casos, esa música atrae demonios, especialmente en los jóvenes, cuando escuchan esas canciones de rock. En los adultos, cuando escuchan esas canciones de depresión. Eso atrae demonios. Nosotros los cristianos no lo hacemos. Por eso, mis amados, tenemos que entender esto. También si alguien se vestía de manera indecorosa y provocativa, deja de hacerlo porque sabe que eso ofende a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Aquí no le decimos cómo debe vestirse, pero lo que sí avivamos es el Espíritu Santo de Dios en tu vida, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y te muestra cómo vestirte, cómo andar, cómo caminar en Dios. Por eso tampoco nosotros los hijos de Dios no nos tatuamos, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Dice la palabra: no tajarás, no sajarás tu cuerpo. Esas eran costumbres paganas de la antigüedad, donde la gente se tajaba y se hacía cosas ofreciendo a sus dioses. Pero mis amados hermanos, yo le tengo una buena noticia. Si tú por ignorancia o por dureza de corazón te hiciste un tatuaje, mis amados, la misericordia de Dios está contigo y te sostiene. Mis amados, porque a veces lo hicimos por ignorancia, lo hicimos por influencia de otros y no sabíamos que eso no le agrada al Señor. Pero si tú por alguna u otra manera te hiciste un tatuaje, déjame decirte, el amor de Dios está para sostenerte, para que tú comprendas en tu espíritu que cometiste un error y pida perdón. Y recuerda que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Por eso adelante con el Señor. Tampoco nosotros celebramos sus fiestas y bacanales, porque el espíritu de esta era, el espíritu del anticristo, es muy sutil. Dice la palabra allí en Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tú no puedes jugar a la doble. O amas a Dios y odias al mundo, o amas al mundo y odias a Dios. Tú no puedes amar a los dos al tiempo. Tú no puedes seguir a los dos al tiempo. Por eso tienes que tener claro, dice la palabra, que hay algunos que son adúlteros en su alma, porque quieren tener amistad con el mundo, con las cosas del mundo, con las personas del mundo, ¿cierto? Una amistad. Y cualquiera que hace eso, dice la palabra, que el que se hace de amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso, mis amados, no podemos convertirnos al mundo, sino que ellos tienen que convertirse a nosotros. No es que el diablo y los hijos del diablo te lleven a fiestas y bacanales. No, tú eres el que debes traerlos a la iglesia y hablarles de Cristo. Porque lo mejor que yo le puedo dar a una persona es hablarle de la verdad y hablarle de Jesús. Mis amados hermanos, el mundo solo busca las cosas pasajeras, pero nosotros los hijos de Dios buscamos las cosas eternas. El resto viene por añadidura. Mis amados, ¿cuáles son las características del espíritu de esta era? La gente que cae atrapada en el espíritu de esta era, en la telaraña del espíritu de esta era, tiene ciertas características básicas. La persona que está atrapada por el espíritu de esta era es pasivo. No tiene ninguna actividad propia, es tranquilo, se conforma a lo que está viviendo, ¿cierto? Además, una persona atrapada por el espíritu de esta era no tiene compromiso ni con Dios, ni con la familia, ni con la iglesia. Quieren divertirse y aprovechar el momento. Una persona con el espíritu de esta era es rebelde, rechaza la sumisión a la ley de Dios y a la palabra de Dios. Se rebelan contra Dios y contra toda autoridad puesta por Él. Las personas con el espíritu de esta era
buscan autogratificarse y renuncian al sacrificio. Renuncian al sacrificio. Por eso una persona con el espíritu de esta era le cuesta ayunar, le cuesta buscar a Dios, no lo puede hacer. Siempre es un problema porque se quiere autogratificar, ¿no? Desde que mi estómago esté lleno, todo bien. O no, es que yo no puedo dejar esa comida porque el día que no pueda, eso me voy a morir ese día. Mis amados, una persona con el espíritu de esta era renuncian al sacrificio. Y el engaño y la mentira también son rasgos de este espíritu. Vamos a ver algunas señales de este espíritu. Mateo 24, 3 y 4. Jesús les explica a sus discípulos que una de las señales más evidentes de los últimos tiempos sería el engaño. Satanás engaña a la gente, engaña a los hijos de Dios, engaña a los niños. El espíritu de esta era es engañador y un especialista en hacernos caer en sus maquinaciones. El espíritu de esta era nos hace pensar que no pasa nada. Si bebemos de vez en cuando no pasa nada. O si fornica una vez al mes no pasa nada. O si murmura una vez no tiene problema. O si vive criticando, eso no es pecado. O si disfraza a los niños ahorita en el Halloween, eso no tiene problema porque le va a colocar un disfraz de osito, de conejo. No hay problema en eso, es decir, no se preocupe, eso no es tanta religiosidad. No, porque es que, y ahora yo qué le voy a decir al niño. Mire, los niños se les dice y ellos entienden la revelación de Dios. Un niño es más espiritual que un adulto. A un niño se le dice en qué consiste esta fiesta. Porque, mis amados, el disfrazar a los niños es participar en la fiesta de los muertos. Todo aquel que disfraza a sus hijos y sale a pedir dulce con los niños, está haciendo lo que los antiguos, los hijos del diablo hacían, que era en la noche, celebraban y colocaban alimentos para que luego vinieran los difuntos y comieran con ellos. Esa fiesta es demoníaca. Y caer en eso, mis amados, nosotros nos estamos alineando con el espíritu de esta era. Ay, no, es que ya le compré el disfraz. Ya le compré las zapatillas. Ay, es que se ve tan tierna, quisiera una foto. Una vez estábamos ministrando liberación a personas ya mayores y había una mujer y Dios le mostró una revelación. Estaba atada. Dios le mostró que la mamá, cuando tenía 4 o 5 años, la vistió de brujita, la vistió de bruja, la ató para toda la vida. Cuando tú disfrazas a tu hijo y compartes esta fiesta, lo estás atando para toda su vida. Lo estás vendiendo a Satanás. Estás abriendo la puerta para que vengan demonios y opriman a tus hijos. Por eso, si tú alguna vez lo hiciste, pídele perdón a Dios y empieza a orar, porque toda maldición que haya caído sobre tu hijo sea rota por el poder de la palabra. Eso es poderoso. Hay algo que nosotros como hijos de Dios sufrimos. Por ejemplo, nosotros conocemos la verdad y Dios te va a juzgar por la verdad que conoces tú, no por la verdad de otra persona. A veces nos duele porque a veces el tío, el sobrino, el primo, el familiar disfraza a sus hijos. Mi hermano, ese no es problema tuyo. Ese es el problema del papá de él, no tuyo. Y a veces se forman tremendos problemas en la familia porque queremos meterle esta enseñanza de la palabra a las personas. Y si la persona no quiere recibir, mi amado, eso es como echarle perfume a un cerdo. Eso no funciona. Por eso no te preocupes. Si otro de tu familia lo hace, es problema de él. Él un día tendrá que dar cuentas con Dios. Pero lo importante eres tú. Que tú lo pienses, si lo hiciste, si lo has hecho. Y si tienes la oportunidad de influenciar a otro, dilo. Pero que no se te forme un problema, una dificultad en tu vida. Que tú puedas comprender eso en tu espíritu. Porque tú eres responsable por tus hijos. Porque la primera iglesia que nosotros tenemos es nuestra familia. Y es lo que nosotros debemos entender.
Es lo que nosotros debemos cuidar, es lo que nosotros debemos proteger. Sí, a veces nos duele cómo otras personas, aún conociendo la palabra, lo hacen. Ellos tendrán que un día darle cuentas a Dios. Por eso, mis amados hermanos, el espíritu de esta era es engañador y un especialista en hacernos caer en sus maquinaciones. Nos hace pensar que no pasa nada si le colocamos un disfraz, si bebemos de vez en cuando, o si fornica una vez, eso no tiene problema, o si roba una vez, eso no tiene problema. Al pecado ya no lo llamamos pecado, sino que le ponemos nombres sustitutos. Ahora, según el ardid que viene orquestado desde la ONU a todas las naciones del mundo, dice, no es que la persona tiene la libre escogencia de su desarrollo, la persona escoge lo que él quiere vivir. Mentira del diablo, porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en el camino de Dios y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El problema, mis amados, es que descuidamos a los niños. Es que descuidamos a los niños, es que no los valoramos, es que pensamos, mis amados hermanos, que porque los niños están ahí tranquilos, no hay problema. Escúchalo bien. Antes, la década pasada, el problema de nuestros hijos estaba en la calle. Es que es callejero, es que se va con las pandillas, es que se va con los malos de barrio. Ahora, el problema del diablo lo cambió y es más sutil. Está en la casa. Está en la casa ahí. ¿Y qué pasa? No se nota porque el niño está en la casa. Pero si tú no estás con los ojos abiertos lo que tu hijo está haciendo, el diablo te puede estar robando a tu hijo y tú no te das cuenta. Y el diablo está utilizando un arma tremenda ahora en este tiempo, que es el internet, que no solamente cautiva a los niños, sino cautiva a los adultos. Y a veces, mis amados, la mentalidad de una persona es comprarle el celular a su hijo y comprarle un televisor y colocarlo ahí. Y ahí lo tengo quietico, ahí está todo el día. Pero ahora las contaminaciones son diferentes. Mis amados, las cosas, mis amados, para nuestros hijos tienen que ganársela y tienen que tenerla a su tiempo. Un día le preguntaba a una persona, bueno, ¿y usted por qué le regaló el celular a un niño como de 10 años? No, porque yo quise. Se me ocurrió y lo regalé. Listo, bueno, no hay problema. Y luego, oiga, ¿y usted por qué le colocó cuarto televisor en el cuarto del niño? No, porque yo quise, ahí lo tengo tranquilito. Ahí se encierra y ahí está. Pero ¿sabe qué hizo este niño con el celular? Empezó a ver pornografía, desnudos, luego pornografía. Luego de ver pornografía, pasan a ver pornografía homosexual. Y quedan ahí pegados ahí, pero está en el cuarto. Está ahí, lo tengo ahí. Pero es que todos tienen celular. ¿Qué dirá mi niño sin celular, sin televisor? Mis amados. Y esta mentalidad es la mentalidad de un padre pobre, que cree tener contento a su hijo con tenerle un celular y un televisor en su cuarto. Ese niño cayó, se encerraba en su cuarto con la luz apagada, metido en su celular, viendo pornografía, luego pornografía homosexual. Nadie se dio cuenta hasta que Dios empezó a inquietar al papá. Sabía que había algo malo. El Espíritu Santo empezó a inquietarlo. Y yo les digo, mis amados, tengan mucha relación con el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo empieza a aquietar, tú empiezas a sentir como un desasosiego. Empiezas a sentir como un desasosiego, empiezas a sentir como algo, una intranquilidad. Señor Espíritu Santo, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? Hasta que el Espíritu Santo le mostró. ¿Sabe qué estaba haciendo? Ese niño de 12 años, de 13 años, ahora empezó a violar a su hermanito que tenía 3 años, porque lo vio ahí. ¿Y dónde estaba el problema? En la casa. Personas que van a la iglesia, que alaban al Señor, pero ¿qué pasó? Se descuidaron. Por eso, mis amados,
nosotros en la casa, aún a nuestros hijos mayores, a las 9 de la noche tienen que dejar el celular en el cuarto. Porque el diablo es puerco. El diablo los puede desviar de sacar del propósito de Dios. Y ellos ya saben. Lo llamamos, sí, aquí está el celular. Ellos ya saben. Porque el enemigo es astuto. Mire esta persona, y hablaba con esta persona, dice, yo no entiendo cuándo se me destruyó el hogar. Si venía todo bien. ¿Te imaginas ese problema en tu casa? Es algo tremendo. No, pero es que el niño estaba ahí. El niño estaba en el cuarto. Ahí lo estábamos viendo. Pero miren lo que cayó. Porque ahora la sutileza del diablo es más tremenda. Mis amados, yo bendigo a esos padres que se preocupan por sus hijos. Algunos llegan tan cansados que no quieren saber nada. Y lo más fácil es entregarle el celular. Ay, tómelo, juegue. Porque con eso me lo quito de encima. Mi amado, ser papá no es fácil. Es una responsabilidad que un día Dios te va a pedir cuenta por ello. Tienes que estar en cuenta mirando qué ve tu hijo, qué hace, con cuáles son tus amigos, con qué te metes, cuáles son las relaciones. Y estar en mucha comunión con el Espíritu Santo. Mucha relación con el Espíritu Santo. Por eso, mis amados, el príncipe de esta era, Satanás, el espíritu de esta era, es un espíritu de engaño. Es un espíritu que le muestra las cosas medio buenas. No se preocupe. No, eso todos los tienen. Su hijo también, dele lo que quiera. No hay problema. Eso no es problema. Y de pronto, si empieza a desviarse, no es la libre personalidad él quiere escoger. Mentira del diablo. Mentira del enemigo. Hay tiempo. Y todavía, mis amados, Dios está tocando para que tú estés muy alerta con tus hijos. Muy pendiente con tus hijos. Qué bueno, aquel caso fue bueno. Porque se ministró al niño, al grande, al pequeño. Y ellos fueron ministrados. Y aquel muchacho decía, Señor, yo no sé por qué hice, perdóname. Qué bueno, porque cuando las cosas salen a la luz, el diablo es descubierto. Y una de las cosas que hace el diablo es, no le diga a nadie. No le cuente a nadie. ¿Cómo se le ocurre que usted le va a decir que tiene un problema en la casa? Que su hijo está viendo pornografía en el celular. No le cuente a nadie. Esa es la trampa de las tinieblas. Ese es el engaño. Porque si tú no buscas compañeros de oración, gente sabia, ahí clamando por tu casa, vas a tener problemas. Y vas a llorar muchas situaciones. Vas a tener muchas dificultades en la vida. Por eso hay algo para terminar. Una revelación preciosa. Y esto para los jóvenes. Yo le pregunto de los que están aquí, ¿cuántos quieren grandes victorias en Dios? Había un joven, más o menos tenía 16 años. Era el último de los hermanos. Los hermanos todos le hacían bullying, como decíamos nosotros, se la montaban. Y aquel muchacho decía, lo único que sirve es para que vaya a pastorear ovejas. Y lo mandaba a pastorear ovejas. Pero un día el papá le dijo, vaya, lleve este alimento a sus hermanos que están en la guerra. Y cuando él fue allí a llevar ese alimento a los hermanos que estaban en la guerra, en ese preciso momento, diga conmigo preciso momento, salió Goliat y empezó a vociferar contra Dios, a maldecir a Dios, a maldecir a Israel y a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces aquel niño de 16 años dijo, oiga, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que viene a desafiar al ejército de los escuadrones de Jehová? ¿Y por qué ninguno se levanta? Desde el rey hasta todo el ejército temblaban. Pero David empieza a decir, oiga, ¿qué le van a dar a aquel que se enfrente a Goliat? Y a estas palabras llegaron al rey. Y el rey lo llamó y le dijo, ¿por qué tú estás diciendo eso? Le dijo, rey, deme el permiso y yo voy y mato a Goliat. Pero el rey le dice, no, ¿cómo se le ocurre? Eres un niño. Dice la palabra que era agraciado. Eres un cara bonita, con esa cara y con ese cuerpo.
tú no matas una mosca. Y le dice, no, no, Señor mi rey, yo soy pastor de ovejas. Y cuando viene un oso, cuando viene un león, cuando viene un zorro a robar una oveja, yo voy, corro, peleo con él y se la saco de su boca. Y de la misma manera, el Dios del cielo me dará fuerzas para destruir a Goliat. Escúchelo bien, aquí viene la revelación. ¿Qué fue lo que le dio fuerza a David de ir a enfrentarse? Las victorias en privado. Allá nadie lo veía en el campo. Las victorias en privado. Las victorias en privado fue lo que le llevaron ahora a enfrentar una victoria en público. Pero tú quieres victorias en público y no has ganado ni siquiera una batalla en privado. Cuando estás solo, lo primero que quieres es ver pornografía o chismear o llamar a otra situación. No piensas en nada bueno. ¿Cómo quieres tener victorias en público si ni siquiera puedes tener una victoria en privado? ¿Quieres tener victorias en público? Empieza hoy a tener victorias en privado. Cuando estés solo, cuando nadie te ve, cuando nadie vea tu vida. Es ahí donde el diablo no me va a engañar. No me va a tocar, yo resisto en el nombre de Jesucristo. Me guardo para Dios. Ahí nadie me está viendo. Dios me está viendo. Y yo sé que eso es mucho mayor y suficiente que una persona me esté viendo. ¿Cómo es tu vida en privado? ¿Qué piensas cuando estás en privado? ¿Qué maquinas cuando estás en privado? Cuando nadie te ve. Porque esas cosas, esas zorras pequeñas, son las que no te permiten tener victorias en público. Ahí es donde tú realmente ves quién eres tú. Si realmente tienes carácter, si realmente tienes temor de Dios, o simplemente porque nadie te está viendo, tú pecas, dejas llevar la mente, empiezas a fantasear cosas malas, perversas, y no has podido tener una victoria en privado. Empieza a tener victorias en privado y Dios va a darte muchas victorias en público. Pero no creas que es lo contrario. Quieres muchas victorias en público y todas las en privado las pierdes. Cuando estés solo, cuando nadie te ve, cuando estás en otro lugar, cuando estás en otra ciudad, no hay temor de Dios. Así nunca vas a tener una victoria en público. Dice la palabra que Dios le dio la victoria a David. David mató al gigante Goliat y le cortó la cabeza. Y esa victoria es tan poderosa que todavía nos toca, nos estremece. David fue un matagigantes y de la misma manera Dios quiere que tú seas un matagigante. Empieza a ganar victorias en privado y vas a ver que las victorias en público serán pan comido. Pero si no puedes, si vives luchando en privado, si el diablo te inclina al mal, este es un buen día para que hables con el Señor. Dile: Señor, no puedo en mis fuerzas, necesito de tu ayuda. Tú conoces mi mente, conoces lo que yo hago en privado, conoces lo que yo hago cuando tengo el celular, el internet a mi alcance. Tú sabes lo que yo hago. Tú sabes lo que yo maquino. Señor, he perdido muchas batallas. Algunos pierden la batalla todos los días porque a solas no pueden ser triunfadores. Y si tú no ganas victorias en privado, déjame decirte que las victorias en público serán escasas o nulas. No habrán. Porque lo que te fortalece para tener victorias en público es cuando tú tienes victorias en privado.